enfrenta el Estado colombiano, no solamente en la formación de los policías, sino en el ejercicio de la función policial por este pueblo. Dos puntos de partida indispensables. Primero, Colombia es una sociedad atravesada por fenómenos de violencia política. Tenemos guerrilla desde hace medio siglo, paramilitares desde hace 30 años, violencia social generalizada con múltiples expresiones y un fenómeno del narcotráfico que desde los años 80 permea al conjunto de la sociedad y de sus instituciones. Segundo punto de partida, los cambios de las últimas décadas en la sociedad contemporánea han favorecido el crecimiento del crimen organizado, la transnacionalización del crimen y planteado dificultades estructurales para que el Estado, a través de sus instituciones, pueda enfrentar el crimen. Esas dos cosas son indispensables tenerlas en cuenta al considerar el caso de Colombia. De acuerdo a la situación de violencia que hemos vivido desde la mitad del siglo XX, una característica de la policía en Colombia es que por diversas razones el ejercicio de sus funciones asumió tareas propias de las fuerzas militares y los militares han asumido tareas propias de la policía. Entonces, la frontera entre lo militar y lo policivo es muy porosa, muy tenue. Ese es un punto fundamental que ha incidido en la formación y en la práctica del ejercicio policial. En la entrevista a un general muy destacado de las fuerzas militares, uno de los oficiales más destacados en la acción contra el insurgente, él me decía: uno de los problemas más graves que tenemos con la policía es que los formamos y los ponemos a actuar como si fueran militares, y al militar se le enseña a combatir al enemigo, en tanto que al policía debe enseñársele a proteger al ciudadano. Pero como los formamos como militares, cuando van a la calle tratan a los ciudadanos como enemigos. La consecuencia es clara: transgrede los límites en el uso de la violencia, no previene manifestaciones violentas ni protege a los ciudadanos, los persigue, y la contrapartida es que del otro lado los ciudadanos percibimos a los policías como agentes de represión y no agentes de protección. Es un problema estructural. En Colombia hicimos en la década del 90 un cambio constitucional profundo. Nos vimos, después de un siglo, una nueva constitución. Esa nueva constitución política consagró el Estado social de derecho, incorporó los derechos humanos
texto constitucional, políticos, sociales, económicos, culturales, ambientales, consagró la democracia participativa, pero incorporó la policía a las Fuerzas Armadas. Colombia constitucionalmente tiene a la policía dependiendo o es parte integrante de las Fuerzas Armadas. Entonces hay dos problemas de fondo: una tradición de militarización de la policía y una constitución que dice que la policía forma parte de las fuerzas militares. ¿Cómo afrontar en esas condiciones la formación de una policía para la protección del ciudadano, para la prevención de la violencia y del delito? Yo diría que es realmente difícil. Se ha ensayado, hay una tradición de reformas importantes, y simplemente las enuncio. En los años 60 se intentó acercar la policía a las comunidades y se crearon unos centros administrativos integrales, CAI, cerca a los barrios, a las comunidades. El resultado fue ambivalente. Al principio las comunidades se sintieron más seguras, pero al poco tiempo la corrupción, los abusos de la policía y la falta de control sobre estos centros generó más problemas entre las comunidades y la policía que en el pasado. La causa, a mi juicio, tiene que ver con la mentalidad institucional de los policías en Colombia. No están formados para la convivencia con la comunidad, están formados para controlar a las comunidades. Y además, como hay ese fenómeno tan fuerte de narcotráfico, la corrupción es muy grande dentro de la policía, más que en las fuerzas militares, por varias razones. Una muy importante: el policía en Colombia es un empleado público, permanece. Los soldados son reclutas temporales, entran y salen al ejército. Entonces, el policía de base permanece en relación con las comunidades y eso le facilita su articulación con redes ilegales si ceden a la corrupción. Segundo,